uno de ellos es columnista de este programa de política internacional, pero en este caso viene a integrar una mesa de Juanes ilustres a tratar de entender un poco el mapa de cómo queda parado el gobierno y cómo queda parada la oposición y nosotros, sobre todo, después de este año tan agitado, y este diciembre, que estos días están con todo. Está con nosotros el profesor Juan Negri, que se venía haciendo la rata en sus columnas. Sí, la verdad que sí, fue Director, un año difícil. Sí, fue un año difícil, director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cómo andás, Juan? Bien, todo bien. Fue un año de viajes, entonces sí, estuve ausente de mis compromisos. Pero bueno, el año que viene vuelvo con todo. ¿Volvés con todo? Vuelvo con todo, sí, vuelvo Bien. con todo. Bueno, y está el destacado consultor, analista político Juan Courel, que hacía mucho que no venía Juan acá. Puede ser, hace mucho que no me invitan, creo. No. No seas mentiroso. Mirá Clara cómo te está mirando desde el Es otro cierto. lado del vidrio, Perdón, que te perdón, venimos me estoy como- buscando. Han venido Sheila, Juan, te estábamos Sí. esperando y Bueno, la sí. silla de Courel estaba ahí vacía. Es difícil. Los viernes a la tarde son difíciles. Los sábados. A la Los tarde. viernes los Hoy sábados, es sábado, sí, los querido. sábados, Estamos, la paternidad te está pegando. Sí, me está pegando mal. Está bien. Bueno, Courel, bienvenido también. A ver, hay muchas cosas para hablar. Estos días son súper agitados. Pero quiero arrancar con algo que se conoció esta semana, que es el índice de inflación. Y preguntarles un poco qué están viendo, ¿no? Porque hay como muchas Argentinas. Adentro de una Argentina siempre fue así, una Argentina fragmentada, lo que la pasan bien, lo que la pasan mal. Yo no termino de entender un índice de inflación que no termina de ser bajo, nunca lo fue en el gobierno Milei, pero sí que se estabilizó, que bajó, que no es lo que pasaba en los gobiernos anteriores, sobre todo en el kirchnerismo, básicamente. ¿Cómo le pega a la gente, a los votantes y a los no votantes de Milei? ¿Qué están viendo ustedes de eso? Bueno, a ver, yo creo que Milei asumió avanzando en muchas reformas que consideraban prioritarias para bajar lo que fue el principal la principal demanda electoral por la que fue electo presidente, que tenían que ver con un ajuste muy fuerte del gasto público, con lo que fue en su momento una devaluación importante, etcétera. Y después cayó a mi juicio, una tentación en la que caen muchos gobiernos, que es darle especial relevancia a las elecciones de medio término, ¿no? Y esa especial relevancia que le dio a las elecciones de medio término, bueno, le rindió frutos en términos electorales, le fue considerablemente bien, tampoco tan bien como a veces se dice, ¿no? Le fue como le fue a Macri en 2017, como le fue al PRO o a Juntos por el Cambio en 2021. O sea, vos no ves que fue un súper buen no, triunfo, fue una muy buena la elección para un provincia. oficialismo, pero digo, no es algo que condicione lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Digamos, o sea, las victorias de medio término no son determinantes de comportamientos electorales inmediatamente posteriores. Para qué hacer un punto acá, porque Sí. lo discutimos con vos en ausencia con Juan Germano y Sheila Bilker una vez, que yo decía, ¿por qué Juan Courel siempre, cada vez que hay elecciones en medio término, pone en sus redes, miren que el que pierde por estadística, el que pierde las de medio término, pierde las presidenciales? En 2021 ganó el macrismo y en 2023 ganó Milei, en 2019 ganó el macrismo y en 2017 ganó el macrismo, en 2019 ganó el Frente de Todos, el kirchnerismo. En 2013 había ganado Massa y 2 años después el que ganó fue Macri, y antes fue de Narváez y 2 años después la que ganó fue Cristina. Es decir, hay sobrada casuística que comprueba que no tienen absolutamente nada que ver los resultados de una elección con la otra. Pero hago una pregunta Sí. acá, te lo pregunto a vos y a Juan Negri. ¿No le da, puede que sí también, digo, no le da aire? El gobierno venía de malas. Gobernar no es ganar elecciones solamente, digamos. En todo caso, eso es para seguir gobernando. No, por supuesto, le da un bloque legislativo, le da fuerza, le da momentum en términos de legitimidad y consenso para las decisiones que quiera tomar o que quiera impulsar en el Congreso. Pero bueno, no es lo único, ¿no? No es lo único. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, digamos, es decir, desde la... Courel, decile, porque Juan como Courel, son los dos Juan Juanes Courel. ahora, está hablando Juan Negri. Exacto. Ahora, les digo a mis oyentes por las Exacto, dudas. es decir... Vamos, para pasar Juanes de fondo, Las elecciones de medio término nunca fueron buenas predictoras ni de lo que va a pasar 2 años después, y te puedes ir más allá en el tiempo, Cafiero, ¿no? Graciela Sí. Fernández Mejía, etcétera.
Y también es cierto que no necesariamente explica o determina el éxito de un gobierno en los 2 años que le quedan. Sí creo yo que una derrota para el gobierno hubiese sido dura, es decir, te cambia el clima. Lo que el gobierno llama despectivamente riesgo cuca, creo que existe en el sentido de la percepción de algunos actores de que esto no podría no haber seguido más allá de los 2 años, digamos, ¿no? Lo digo, el gobierno lo usa peyorativamente, pero me parece que sí hay algo de algunos actores diciendo, bueno, si el gobierno perdía acá, era difícil para el mileísmo vender una imagen de proyección de esto va a seguir, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a seguir, pero lo hubiese hecho más difícil si no seguía. De hecho, no hay muchos casos de un gobierno que le vaya mal en los de medio término y después remonte. El único caso es Cristina. No sé si me estoy comiendo alguno, etcétera. De cualquier manera, sí me parece que, además de Juan Courel hablaba de el gobierno comete un error. El gobierno comete el error de darle demasiada importancia a las elecciones de medio término. Yo creo que después puede caer en un segundo error bastante común para mí, que es suponer que tenés la vaca atada porque ganaste las elecciones de medio término y que esto significa que la sociedad te dio un cheque en blanco. Y hemos visto muchos también de estos, en muchos casos elecciones nacionales, de bueno, ahora vamos por todo, este tipo de cosas. ¿Pero lo entiende el gobierno eso? Digo, porque No ahora, sé. estos días sobre todo, tiene que negociar, que ya obviamente está bastante, no sé, dígamelo ustedes, pero bastante negociada la reforma laboral con, sobre todo el sindicalismo, pero también con una parte del peronismo. Entiende que no pueden solos, que tienen que hablar con algunos que para ellos era la casta, o Yo creo que es un gobierno que no lo entendió casi nunca. ¿No entendió el mensaje? Para mí, a veces lo pueden hacer por la galería, digamos, ¿no? Y a puertas adentro ser mucho más realistas, llamémoslo así. Me parece que hay sectores del gobierno, por lo menos, que rápidamente se embanderaron esta idea de, bueno, esto es un cambio cultural, se escucha mucho. Bueno, pues eso puede ser la construcción del relato también. Bueno, ¿no? está bien, sí, pero digo, pues si vos te crees, Cristina habló de vamos por todo y el gobierno estaba el peronismo estaba a punto de entrar en un periodo de perder 5 de 6 elecciones que venían después, entre legislativas y nacionales. Entonces, y volviendo a tu punto original de la inflación, Sí. yo creo que la sociedad reconoce esa baja de la inflación que hablaba Juan Courel. Creo que la diferencia con el fin de la etapa del masismo, albertismo es evidente, pero va a llegar un momento en que ese crédito se le acaba porque la inflación no termina de bajar. Claro, a eso quería ir con mi pregunta. Claro, sí, retomo que, bueno, capaz esa cuestión de postergar algunas decisiones en función de la elección legislativa hace que hoy la inflación, ¿no? Que la tensión, sobre todo imagino yo, por la escasez de divisas, siga siendo un problema. Es decir, Menem también hizo un ajuste descomunal en el principio de su gobierno. Cirugía mayor sin anestesia, le había dicho, ¿no? Digo, no es que la motosierra sea una cosa tan inédita en la historia argentina. Pero las principales reformas y el ajuste más fuerte fue antes de la reelección. No fue en el último periodo de cara al 95. Fue en la primera parte. Fue en la primera parte del gobierno. Entonces yo digo, ¿qué le quedó por ajustar como para que el deterioro que va a sentir la gente no aminore de cara al año de su pretensión 2027. reelectoral? Entonces ahí está el tema. Capaz hay procrastinadas algunas decisiones que, pensando en, no digo perpetuarse, que coincido con Juan Negri, esa fantasía está presente. Y ahora cito un estudio que acabamos de hacer sobre puntualmente el tema de la batalla cultural, pero por lo menos reelegir. Y volviendo a eso de la batalla cultural, acabamos de hacer, lo mencionabas, Cata, Sheila, hicimos con Sheila Vilker un estudio sobre batalla cultural que estamos haciendo todos los años, sobre cómo están las posiciones de los argentinos respecto de los cambios más profundos, ¿no? El rol del Estado, el feminismo, el aborto, los derechos humanos, la educación pública, etcétera. Que ellos lo llaman el wokismo. Claro, la agenda woke. La verdad que la posición del gobierno, la posición de Milei no mejoró desde que Milei es presidente. ¿No? Sigue siendo más o menos la misma, e incluso antes bien al contrario te diría que no, que ha empeorado en muchos puntos. Pero por ejemplo, en que decime una pregunta que Yo le te voy hacen a a la decir, gente la random. gente lo vota a Milei. Sí. Ahora, preguntale si quieren que el Estado intervenga o no en la economía. Central en el discurso de Milei el hecho de que el Estado no tendría que intervenir en la economía. El 70% de la gente quiere que intervenga activamente y que le solucione los problemas. El Estado.
no el mercado. Ok. Si le, Claro, que es lo troncal eso, porque yo te iba a ir más por algo de, no sé, educación. La universidad pública, Sí. obviamente, todo el mundo, la enorme mayoría de la gente quiere universidad pública. Algo que es muy parteaguas en la sociedad argentina y que es muy parejo, que puede llegar a ser la legalización del aborto. Bueno, siguen más o menos divididos en mitad y mitad. Ok, o sea, no torció el No es que relato. la gente porque te vota quiere que le digas cómo tienen que pensar. Decía Juan Negri recién el tema de Cristina y el Vamos por Todos en 2011. Bueno, y acá también, Milei, a vos te votaron para que baje la inflación, para que soluciones problemas económicos. No por esos temas, tal vez a pesar de esos temas, a pesar de esas ideas, pero claramente la sociedad argentina no le está diciendo a Milei, mira, te voto para que me digas cómo tengo que creer, la forma en que tengo que vivir, si estoy de acuerdo o no con, qué sé yo, un montón de cuestiones que están muy arraigadas en nuestro sentido común. Ahora, entro con lo de la construcción del relato, ya que lo mencionas en este estudio, que es súper interesante, que no se modifique nada. Ahora bien, cada vez que hay algún sobresalto con algo del gobierno, la batalla cultural sí le sirve en términos de bomba de humo, si se quiere, tapar el problema del momento, que ahí voy después con otros escándalos que también puede servir por muchos motivos. Le puede servir como manera de distraer la atención, también le puede servir como forma de... Digo, porque no sé si están tan convencidos de la batalla cultural o en realidad es una caballito batalla y van a explotar todo lo posible para distraer a la opinión pública. En política las cosas son más casuales que causales, ¿no? Sí. Entonces, tal vez están convencidos y tal vez, bueno, no les sirva para lo que ellos creen que están convencidos, pero sí para otra cosa, como por ejemplo consolidar identidades políticas duras. Es decir, así como te digo, la mayoría de la gente no está de acuerdo con las ideas más locas de Milei. Hay una minoría intensa que sí y que lo seguiría hasta el fin del mundo. Bueno, esa minoría intensa en un ecosistema político tan polarizado como el que reina en las democracias occidentales, le sirve, porque eso lo hace fuerte en uno de los polos que es el que quiere representar. Y te garantiza, te cementa un, no sé, 25, 20%, es decir, consolidar esa minoría intensa que te sirve después como por lo menos como un piso alto, ¿no? ¿Son hombres las minorías intensas de Milei? ¿Son incels o es más complejo, digamos? Inicialmente, digamos, de acuerdo a opinión pública, sí, inicialmente eran jóvenes, varones, sobre todo de los centros periurbanos, pero eso se fue expandiendo después de su emergencia a las provincias, ¿no? Digamos, eso fue, y también fue subiendo la edad de apoyo. Pero sí, fundamentalmente hombres jóvenes. Porque eso de la edad de apoyo que lo contaba Pagni hace un tiempo, cuando pasa justo el día después de las elecciones, que mostraba un estudio de Rodrigo Sarazaga del CIAS, donde decía, bueno, los votantes mileístas son un poco como el macrismo, ¿no? Como que se macrizó, se hizo algo tipo el PRO, el votante, ¿no? Como no, bueno, incorporó lo que pasó con Milei es que el votante de Macri, el votante histórico de Juntos por el Cambio, o mejor dicho, del PRO, se fue del PRO hace tiempo. Se fue del PRO, diría que no bien Milei eliminó a Patricia Bullrich, de la competencia electoral 2023, sí. El votante PRO dejó de existir y se convirtió en un votante libertario, pero menos duro que el votante original libertario, que sigue siendo joven, varón, de clases más populares. Sí, son de eso quería saber, son de jóvenes varones de clases populares. Sí. Esa es la base que decía Juan Negri recién, el punto de partida desde donde crece. Después los demás, bueno, vos le preguntás al ex votante macrista si prefiere al peronismo o a Milei, van a ir corriendo a Milei, ¿no? O sea que fue un gran acierto el riesgo Cuca. Yo creo que sí, creo que, es decir, esa es la coalición segunda vuelta 23, me parece, que es casi aritméticamente perfecto, ¿no? Los votantes de Bullrich van 95% a votar a Milei, y creo que Milei también se da cuenta de que de que su coalición electoral se hace más gorila, llamémoslo así. Y creo que lo que termina pasando también es que algunos dicen, por ejemplo, que los dejaron de votar estos sectores que describía Juan Curel, urbanos, varones, etcétera. Algunos decían, bueno, Milei lo perdió. Yo no sé si lo perdió. Creo que son menos en una coalición que se hizo más grande. Y agregaría algo más, que no es excluyente con lo que decía Juan. A Milei le va muy bien en el interior, en las provincias periféricas, llamémoslo así, que yo no sé si tiene que ver con un discurso anticasta que se mezcla con la casta esporteña, ¿no? Con una profunda
ambización, ¿no? por AMBA, ¿no? Por el área Sí. metropolitana de Buenos Aires, que hubo en la política argentina. Son todos los políticos son del AMBA. Y yo creo que hay algo en Catamarca, La Rioja, ahí le va muy bien. a Milei. ¿Es por eso? ¿Vos qué Y pensás, Juan? Sí. en gran parte sí. A ver, digo, el peronismo, el kirchnerismo puntualmente, no es en el resto de las provincias argentinas lo que es en Buenos Aires. Ni por asomo. Ahí los gobernadores ejercen liderazgos muy fuertes. Bueno, es una historia muy distinta. Y efectivamente, hay una percepción, por lo menos, después discutiremos si está basada en si tiene sustento o no, de que el Estado que Milei quiere destruir es un Estado que favorece a los porteños en el sentido amplio, no solamente de la ciudad autónoma, sino también del conurbano. Y eso está clarísimo cuando uno pregunta, ¿no? Cuestiones como los subsidios, ¿no? Bueno, en el AMBA los subsidios son bastante mejor valorados y más valorados que en el resto del país, ¿no? Como, ¿qué subsidio me hablas? Si yo pago la energía más cara, el transporte más caro, el colectivo más caro, bueno, efectivamente, sí. Ahora, no sé cómo están lo que ustedes miden y si lo están midiendo en este momento, las preocupaciones principales de los argentinos. La otra vez veía un cuadro donde estaba la pobreza como una de las principales demandas, estaba la seguridad y estaba la corrupción. Y corríjanme si no, o discútanme si no coinciden, pero está el votante Macri adentro de ahora apoyando, ¿no? En la base de La Libertad Avanza. El gobierno Milei tiene más escándalos de corrupción o supuesta corrupción, pues la justicia lo deberá investigar y probar, que el gobierno Macri para esta altura, ¿no? Ya arrancó de principio con varias sospechas, denuncias, causas que se mueven, que producto de internas o de lo que sea, pero que les ronda la sospecha grande de escándalos de corrupción. ¿Altera en algo la parte importante del votante de Juntos por el Cambio? No, es una discusión larga, pero yo creo que a ver, la agenda de corrupción cuando porque estaba tercera en las demandas que yo vi de las encuestas. Sí, ¿no? sí, fue variando, después de la elección bajó bastante, antes de la elección subió. A ver, generalmente la corrupción es un tema, pero ¿dónde subió y dónde bajó? Subió como demanda en los votantes kirchneristas y bajó como demanda después de las chantada, elecciones. Entonces No, es que me deprime la sociedad argentina. Bueno, es que habría que ver si la corrupción es una preocupación genuina de la sociedad argentina o es la manera de señalar, o sea, si la corrupción es un tema kirchnerista, bueno, yo si soy antikirchnerista, para mí la corrupción es importante. Ahora, si la corrupción es un tema de Milei, yo que soy kirchnerista también me resulta importante. Entonces, habría que ver qué viene primero, huevo o la gallina. Yo creo que como la corrupción ha sido el gran eje central de las críticas al kirchnerismo, la principal crítica al kirchnerismo estuvo centrada mediáticamente alrededor de la corrupción. Es como un señalamiento de hacia dónde tenés que pegar cuando estás oponiéndote. Bueno, pero es una discusión larga. La corrupción siempre está presente en un sector muy determinado de la población como prioritario. Y después las demás preocupaciones económicas, cuando uno pregunta eso, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación? Siempre hay alguna, ¿no? No es que en algún momento la gente deja de decir, no, ninguna, ¿no? Mi vida es perfecta, este país es genial, no tiene ningún defecto. Siempre aparece alguna. Y el tema es ese, ¿no? Cómo se van desplazando. A medida que baja la inflación, crece la pobreza y crece el desempleo, ¿no? Entonces ahí diría que está el tema del económico. Después está la gente que generalmente está más preocupada por la educación, más preocupada por la inseguridad, más preocupada por la corrupción. Pero en la cuestión económica hay un bloque, ¿no? Que siempre se lleva la mayor cantidad de respuestas, donde, bueno, hoy la inflación está cediendo y crece la pobreza y el desempleo. Claro. Agrego dos cosas sobre eso. Me parece que hay evidencia también de que la sociedad argentina, le puede preocupar la corrupción y como decía Juan, algo tenés que decir. Entonces, bueno, si la corrupción aparece como muy, muy a mano. Pero, por ejemplo, en la época de Menem, en la época del kirchnerismo, en la época de vacas gordas, me parece que la sociedad está dispuesta a perdonar. Miramos al costado. Sí, es decir... Eso de roban, pero hacen está realmente enquistado en nuestra forma. Lo pregunto no sería tan culturalista, pero sí diría que, bueno, hay una reflexión, algo así, que, bueno, en este momento es lo que hay, o en algunos casos puede ser una cosa más de no hacerle el juego a la oposición, o no, a veces no creerle, etcétera. Pero después...
contradiciendo un poco lo anterior, sí creo que tal vez a Milei es un gobierno que le puede afectar la corrupción porque uno de sus discursos centrales es el anticasta, ¿no? Entonces, sí. Por eso lo preguntaba, ¿no? Sí, empezás a perder consistencia, que por otro lado la perderías porque el discurso anticasta te funciona cuando estás afuera del gobierno. Cuando estás adentro ya ese discurso empieza a perder capital político. Y el escándalo, por ejemplo, de la AFA, ¿no? Porque obviamente lo agita muchísimo el gobierno y lo ves en comunicadores más afín, ¿no? Como, bueno, en estos días, más allá de que puede ser un escándalo, lo tendrá que decir la justicia también, siempre corre la presunción de inocencia y que se explique un poco, pero un escándalo así es elegir a la AFA como casta, Para mí el gobierno no avanza tanto con eso, la verdad. Es decir, yo lo vi hasta ahora bastante tímido. Es decir, ¿Sí? Es un momento. Me parece que no es que tampoco ahora dijo, bueno, esta es la mía y fue para la cadena la AFA. No sé, yo iría más a fondo. Digo, si yo eligiera a la AFA como objetivo, no sé, iría más a fondo. No me da la impresión, tal vez ahora levantó un poquito, pero no me da la impresión de que. No, pero es una mirada media sesgada. Yo dije, uy, se empiezan a debatir cosas. Yo la sensación que tengo es que la miran un poco medio de afuera. A ver, una especie de esperar, sentémonos a esperar y vemos qué pasa, ¿no? Es decir, todavía no me parece que hayan sido, digo, bueno, vamos por todo, ¿no? Juan. Sí, coincido. Como dato, también creo que hay algo genuino en Milei en que, tipo, si quiere retuitear una información que a él personalmente y sin ningún tipo de análisis político previo le parece que es digno de ser retuiteado, sin lo chequear. hará. Así se meten problemas. Así se meten bastante. Yo eso lo creo. No creo que sea una virtud para un presidente, ¿no? No analizar lo que. Sí, me acuerdo cuando te agarras la cabeza con el Twitter del expresidente Alberto Fernández. Por eso, no creo que sea una virtud ser genuino cuando uno es presidente, no es la principal virtud, por lo menos. Creo que hay que cuidarse un poco. Pero yo creo que sí, que él puede. Él en todo caso, en términos personales, le gustará meterse en esa pelea, pero tampoco veo una avanzada, digamos, de todo el aparato estatal. No lo veo. Ahora volvemos a Milei, pero bueno, les quiero hacer esta pregunta que era una de las cosas que disparó querer hacer este programa, porque me interesa mucho su mirada. Cuando Mario Pergolini, nuestro colega, dijo Cristina va a terminar en el olvido, ¿qué están mirando de Cristina Kirchner? Y esta semana también habló algo de la inflación y la repercusión que tiene las cosas que dice hoy, o la foto de hoy, de este diciembre de 2025, y el peronismo. O sea, ¿qué es la oposición a Milei? O sea, ¿qué es el espacio que no es pro y Libertad Avanza? ¿Qué pasó con todo eso? Y el lugar de Cristina ahí. Bueno, yo no creo que Cristina termine en el olvido. O sea, ¿no coincidís con Pergolini? No coincido con Pergolini. Te digo porque por ahí Clara recorta esto y después te viene a buscar Pergolini. O te invita. Encantado. Yo no creo que ahora sí, creo que está en su ¿No momento. está en el olvido, Cristina? No, está bastante marginada de amplios sectores de la opinión pública. Ahora, qué sé yo, me gustaría medir a Perón en el 61, qué sé yo, cuánta gente, no sé, en una encuesta, no tengo datos de eso. No, pero lo que sí sé es que Cristina ejerce un liderazgo afectivo sobre todavía muchísima gente, que es gente que va a seguir teniendo ese liderazgo afectivo. E incluso cuando uno mira es cada vez menos esa gente. Bueno, esa gente va envejeciendo y en los jóvenes eso no está tanto, pero después de un tiempo esos hay jóvenes que son segundas generaciones de kirchneristas que de repente pueden absorber parte de eso. Yo creo que construyó una identidad muy, muy fuerte que no creo que pase al olvido. Ahora, en este momento está en un momento de mucha debilidad política, por supuesto, ¿no? No puede ser candidata, es difícil que ponga un candidato a dedo como hizo en otras oportunidades. No le va como antes. Perdió poder, a eso creo que pero habla. Si vos ves lo que pasó en la última elección, sí, perdió poder, pero si ves lo que pasó en la última elección, ¿qué quedó en pie para oponerse a Milei? ¿Provincias Unidas? El PRO, Rodríguez Larreta, los gobernadores. Kicillof. ¿Quién quedó? ¿Quedó Kicillof? Sí, perdiendo la provincia de Buenos Aires. ¿Quién más quedó? ¿Y quién más quedó? Y después quedó el kirchnerismo.
que esté en su peor momento no significa que esté absolutamente... No, pero para nada. Yo creo que eso que es un poco apurado. Y creo que además estuvo mucho tiempo, Cristian. Yo creo que construyó algo lo suficientemente sólido como para que para tirar unas décadas más o sea, ¿hay de Cristina relación para afectiva. rato? Sí, lo que no significa que el presidente en 2027 lo ponga a Cristina, ni que Kicillof no logre ser candidato porque Cristina está peleada con él o él está peleado con ella, no importa. Porque al final de cuentas, decime cuáles son las 3 diferencias programáticas, sustanciales, políticas, ideológicas entre Cristina y Kicillof. No hay. Entonces, si Kicillof llegara a ser presidente, bueno, es Cristina no habiendo perdido vigencia, ¿no? Los votantes de uno pueden ser los votantes de otro tranquilamente. Sí, ese es el problema de Kicillof, me parece. Sí, Se parece demasiado a Cristina. No, yo estoy de acuerdo con Juan y, por ejemplo, lo comparo con Menem. Con Courel. Habla Courel. Negri ahora. Alfonsín, la verdad que es un tipo que después de la presidencia tuvo un pozo, pero después se erigió como especie de estadista, reforma Pacto de Olivos, etcétera. Pero Menem, casi a los 2 años de su presidencia, 3, bueno, gana el 2003, pero pasa al olvido mucho más rápidamente. O sea, pero en el sentido no sabemos, pero Menem, por ejemplo, es un tipo que rápidamente ve diluido su capital político y Cristina no. Y cuando decimos, bueno, está en su peor momento, hasta cierto punto es normal, ¿no? Hay un tema hasta biológico, me parece. Es decir, sería raro que no fuera así. Es Y decir, está presa. No, sería realmente decir... yo creo que es interesante. A mí siempre me intrigó qué pasó. Yo fui adolescente en el menemismo, ¿no? Entonces, y cuando yo era adolescente, Menem parecía que había llegado para quedarse, había transformado el partido, el peronismo en otra cosa, y se escurrió, digo, todo lo sólido se desvanece el aire. Y Cristina no tanto. Entonces, eso siempre me intrigó por qué Cristina lo logró y Menem no tanto. Lo que sí me parece es. Y también estoy de acuerdo con Juan Courel, creo que Kicillof se parece mucho. Eso creo que es un problema para él, porque. Si a Milei le va razonablemente bien, es probable que ese mensaje cristinista siga existiendo, como dice Juan, pero que no siga para ganar. Y creo que la sociedad no te vota otro Alberto, ¿no? Es decir, ya un candidato apoyado por Cristina, hoy eso es un problema. Claro, a mí me da ya, claro. Sí, ya esa carta ya la no jugaste sé, y te fue por ahí mal. sí. Como siempre, Es Argentina. y creo que es algo que decís vos mucho, como siempre, depende un poco del presidente. O sea, De Milei. sí, depende un poco de Milei. Lo que sí me parece es que yo creo que Cristina sabe que Kicillof no es el mejor candidato para oponerse a Milei en el 27. Ahora, y que por eso hace algunas cosas que hace. Nos queda muy poco, pero vos que sabés, porque hablas con muchas personas ahí en la rosca. ¿Hay fila igual de peronistas queriendo que Cristina les diga, bueno, dale, yo voy a poner el dedo, aunque después no lo pueda poner Cristina o no lo quiera poner o lo que sea? Sí, hay. Hay un par probándose ese traje de yo quiero ser el Alberto, el nuevo Alberto. No, nadie dice Bueno, eso. no, Alberto no. Nadie puede decir eso. Dice eso. No, puede decir no, eso. se entiende lo que quiero Sí, decir. se entiende Quiero perfectamente. estar ungida por el dedo de Sí, sí, Cristina. sí. No, se entiende perfectamente, pero sí, digo, Sí, que Alberto ninguno no, querría, obviamente. ninguno, y coincido con Juan Negri, ese es el problema. Digamos, el problema es que nadie quiere o sea, todos quieren el dedo, pero nadie quiere ser visto como un Alberto. Como un Alberto. Y es imposible eso. No, pues o sea, yo creo que la estrategia dominante de varios, bueno, Courel está mucho más cerca del universo peronista que yo. Yo lo que creo que debe pasar, la estrategia dominante es arreglar con el kirchnerismo, pero que sea lo más sotoboche posible, como una especie de arreglo. Sí, entre lo que es una bambalinas, trampa, ¿no? porque precisamente, digamos, para Kicillof, su identidad kirchnerista o su mimetización, uno podría decir que es lo que es su techo. Pero al mismo tiempo es lo que le permite ser el que está ahí. Claro, Digamos, claro. es el que le permite cosechar automáticamente todo el votante kirchnerista sin necesidad del dedo de ella. Claro. Digamos, porque el votante no ve la diferencia, la rosca, si la cámpora, si la legislatura bonaerense, si Carly Bianco, no le importa en lo más Kicillof es mínimo. Cristina para el votante. Para el votante es lo mismo. Pero digamos, es un techo, pero también es un piso altísimo del que si se baja está en un O problema sea, aún mayor. Digamos, A ver, porque- si en el peronismo hay, no sé, te estoy inventando, pero un Pichetto ungido por Cristina, pero en las sombras. O un Kicillof peleado con Cristina, la gente... Hoy el principal Vale. líder en la opinión pública del peronismo es Kicillof. Sí. Hay que ver, ¿no? En una hipótesis de conflicto abierto con Cristina, si eso se sostiene, y hay que ver cómo llega en la provincia de Buenos Aires un año y medio después. Y después es algo que sí, yo insisto muchísimo. Las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Entonces, por eso yo decía, ojo, que el kirchnerismo no salió mal parado. O sea, sí, perdió la elección de medio término, pero no salió mal parado. Sigue siendo la única oposición
visible. ¿Y lo vamos a ver Entonces, en si a estos Milei días le va- en el Congreso? Y si a Milei le va mal, lo que hay... A ver, uno podría decir, sí, el PRO era la oposición de Alberto Fernández, después vino Milei y les ganó. Pero eso pasó en 2021. En 2021 ya había aparecido Milei, ya le había ido más o menos bien una elección, no es que apostábamos que iba a ser presidente, pero decíamos, ojo con este tipo. Hoy no está el ojo con este tipo. ¿Quién es este tipo que puede Nadie. llegar a robarle al kirchnerismo la posición de principal opositor? No, pero puede aparecer. Bueno. No, perdón. No sé, hay que cerrar. Yo sé que Sí, hay hay que que cerrar. cerrar. ¿Qué decías, Clara? Porque Dante Gebel no le roba, pregunta Clara. Bueno, ahí apareció, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Por ahora... Yo conozco muchos jóvenes que dicen Tomás Rebord. Bueno, en el No, pero futuro eso es una cosa. tienen que Es empezar a construir... Argentina, qué sé yo. Una cosa yo muy, ya por el momento, no digo muy más corte. nada porque No, me pero puede reí así de pasar, Milei. puede pasar. Lo que pasa es que tienen que pasar de ser líderes de opinión a líderes políticos, que eso es tener prometer algo. Milei prometía algo muy concreto, no Sí. era solamente un panelista, era un panelista que en un momento prometió algo que mucha gente dijo, esto me gusta. Bueno, estos líderes de opinión o gente que tiene sus propios públicos bastante fieles y seguidores, ¿tienen algo para proponer concreto? Bueno, habrá que ver. Le vamos a llamar, Clara, a ver si somos Buena visionarios idea. del próximo presidente. Porque yo lo tenía a Milei sentado en Intratables al lado y no me daba cuenta. Che, se nos voló el tiempo, Bueno, Juanes. no pasa nada. Vuelven. Volvemos. Vuelven. Gracias por ser parte de esta temporada de Cata de Noticias. Nos vemos en la próxima. Nos Muchas vemos en la gracias por próxima. venir.